Saludos cordiales, Trajano Potentini con ustedes. Yo aprovecho esta oportunidad para llevarle una versión más de lo que es Videojuris 4.0, que es el soporte audiovisual de la columna que servimos todas las semanas de interés científico en el orden jurídico, la columna de Trajano. Como pueden ustedes observar en pantalla, pues vamos a hablar de la clasificación ontológica o tipológica de las constituciones según pues un coloso de las ciencias jurídicas, el filósofo, jurista y politólogo alemán Karl Lowenstein. Esto lo voy a hacer en interés de hacer un análisis comparativo de esta constitución del 2010 que nosotros hemos asumido en la República Dominicana de tendencia neoconstitucional, y yo creo que ya en 10 años pues se impone que podamos hacer una evaluación reflexiva de cuál es el tipo, de cuál es la modalidad de constitución que tenemos, no solamente en el orden rectórico doctrinal, sino de cara a lo que es su integralidad con la sociedad dominicana en el día a día, en la implementación de la misma. De ahí que tengo que tomar en consideración pues las enseñanzas de este maestro del derecho constitucional alemán, de origen judío, nace en el 1891 y vive hasta 1973, una dilatada carrera que lo lleva pues, como pasó con la mayoría de los intelectuales, a refugiarse en los Estados Unidos en lo que fuera esa persecución del nazismo, la amenaza nazi que se verificó posteriormente a la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial en lo que fuera la caída de Hitler. Se va a los Estados Unidos, allí en todo ese tránsito trabaja en muchos países a nivel de conferencias. En Uruguay, por ejemplo, Montevideo, Uruguay, duró un año, y esto pues hace que se difunda mucho la labor de esta persona que sin dudas podemos calificar como el padre del constitucionalismo moderno. Sobre todo esa labor doctrinal pues es en los Estados Unidos donde tiene la paz y la tranquilidad de desarrollarla. Incluso, reitero, o como hemos planteado, pues asesor de Robert Kennedy, un procurador general de los Estados Unidos, y en muchas universidades, en Yale, muchas universidades pues tiene una participación activa a nivel de la investigación. Este hombre con muchas luces, su obra cumbre, como se puede también observar en pantalla, es la teoría de la Constitución en su lengua natal, en inglés estuvo también, pero en principio en alemán, y ya con traducciones y de manera tradicional ya con muchas ediciones. Esta es una edición en español que publicara Ariel, la española, la editora española Ariel en algún momento. La teoría de la Constitución. Aquí este cientista del orden politológico, jurídico, este filósofo, pues se encarga de hacer un análisis, una cosmovisión, si se quiere, comparado de las diferentes constituciones, de su relación con esa implementación, con ese día a día, con esa correspondencia con la sociedad, y se va más allá y trata de plantear pues un aporte sobre el particular. Y dice, bueno, al margen de la clasificación clásica de originarias, derivadas, utilitarias, ideológicas, todo lo que puede uno servir de esa clasificación que se explaya más allá porque la doctrina es muy rica en eso, pero de manera particular entonces él extrae y dice que son clasificaciones hasta ciertos puntos inadecuadas, porque entiende que hay que verificar qué es lo que vamos a hacer. Por eso digo que es un símil de aprovechar y reflexionar sobre lo que ha sido el tránsito histórico de 10 años en la República Dominicana, para ver a la luz de estas enseñanzas cuál es la modalidad, cuál es el tipo de constitución que tenemos nosotros hoy día en la República Dominicana. Sobre todo tomando en consideración lo que es el aporte de Karl Lowenstein, este grande de las ciencias jurídicas, este padre del constitucionalismo moderno, en donde él como aporte dice, bueno, hay una clasificación ontológica de las constituciones, que es el aporte y que tiene que ver entonces con esa función que se espera, se aspira de una constitución, que sea el equilibrio, la limitación del poder político. O sea, la justificación jurídica para limitar el poder político. Esa es la esencia que él aspira,
que debe tener una constitución. Y dice, bueno, que las mismas tienen una clasificación o se dividen a partir de ese componente ontológica, dice que se dividen en normativas, nominales y de igual forma semánticas. Y dice que la normativa se puede decir que es una constitución hasta cierto punto aspirada, es una constitución ideal desde un punto de vista, porque es aquella que se corresponde sus normas con el entorno jurídico, social. Es una constitución que sienta bien, es un traje a la medida, en palabras del propio autor, porque aquí se respetan los preceptos que están contenidos en la misma constitución. Esa es una constitución normativa, depende entonces de una madurez, si se quiere, institucional. Ya la nominal también es una más que ideal, es una constitución, si se quiere, quimérica, porque es una constitución que le queda grande al cuerpo social jurídico, al cuerpo social de los ciudadanos de un estado en particular. Queda grande, como pasó con el Código Procesal Penal en la República Dominicana en el 2002 en su oportunidad, que todavía no hemos crecido a los niveles y por eso lo satanizamos y decíamos que él mismo no se correspondía a la idiosincrasia, a la realidad de la República Dominicana, por muchas disposiciones que había que crecer. Pues eso pasa también con las constituciones nominales, que son constituciones en donde hay que crecer, hay que desarrollarse para poder entonces alcanzar lo que son los dictados de esta constitución y estar a tono con ellos. O sea, que serían ideales, pero para estados que han sido refundados, para estados que vienen en su inicio, que no tienen pues ese desarrollo y que irían entonces en ese ejercicio, en esa labor didáctica, aprendiendo hasta convertirse en una constitución normativa. Esa es la nominal. O sea, es un traje, en palabras también del propio autor, que le queda grande a ese cuerpo social que tendrá entonces que ir creciendo para adecuarse, adaptarse a las circunstancias de esa realidad. Y ya la semántica, esas son un engaño, esas son una mascarada. Esa es utilizada por el poder político para legalizar lo que es el monopolio del ejercicio de ese poder. Esas son las peores de todas, porque lo que hace es que se adecúa, diferente a la normativa, que se adecúa el político a la circunstancia de la institucionalidad que esté planteando la normativa. En la semántica no. Organizan, orquestan en ese engaño, en esa manipulación, las disposiciones de esa constitución para que la misma se adapte, se adecúe entonces en su momento. Por eso se habla de los sastres que tratan entonces de darle sentido en la interpretación a una situación en particular al servicio del poder. Esas son las semánticas. O sea, las circunstancias que hay la van a adaptar a el tema de la Constitución o van a buscar que la Constitución se adapte a ese planteamiento. Eso es lo que se hace con la interpretación en una Constitución semántica. Eso es lo que sirve a nivel científico Carl Lowenstein, y es lo que tendrá entonces que llevarnos a nosotros a la reflexión final de que tenemos una Constitución en la República Dominicana. Habrá que ver dónde usted la inscribe, si nominal, si semántica, si normativa, si tiene de todos los elementos que tenemos que hacer para avanzar, para mejorar, para afinar, para convertirla en la que sería la ideal, que es la normativa, en donde haya esa compatibilidad, en donde haya esa uniformidad, en donde haya esa observación, ese respeto a las leyes. Es lo que yo quise servir en esta semana para que pudiéramos reflexionar a partir de esas enseñanzas qué tipo de constitución entienden ustedes, es la interrogante final que les dejo, entienden ustedes que tenemos en la República Dominicana. Hasta la próxima.